menos que Caroso Sueta. Bienvenido a Taco Punta. Muchas gracias, un gusto, muchas gracias Belén, muchas gracias a toda la gente del programa. Es un gusto estar acá. Y en un programa muy especial el de hoy. Primero Por que supuesto. Es el primero del año, es el primer programa de este nuevo ciclo de Taco Punta. Ya vino Nerina el año pasado, así que me quedó pendiente Neri. Dije, che, vengan con Caroso, con Luna. Y sí. especial por eso y especial por este homenaje a Andrés. Así es, porque especialmente los que trabajamos desde la cultura, la identidad cultural, desde el arte, digamos, lo que se llama el misionerismo, lo que es nuestra autoestima, el revisionismo de nuestra historia y cómo eso influye en el día a día de nuestras cosas y de nuestros asuntos. Bueno, para nosotros Andresito es una figura central. Como decías que en esta obra que es como una sombra, pero es una sombra que resplandece. Sin duda. Es una sombra luminosa. Llena de luz. Así es. Sin dudas, así es así. Para la primera canción, quiero que invites a quienes te van a estar acompañando. Así es, bueno, voy a invitar a Nerina Bader y a Eva Luna. Qué placer. Que son mis compañeras, mis socias, que vienen también así, fíjate, vienen luqueadas por Paula Marzana, como yo también. Hermosas. Nerina, bienvenida de vuelta a Taco Punta. Muchas gracias. Saludos a toda la audiencia. Gracias. Y Luna, bienvenida. Están luqueadas así de época, digamos, por Paula, que tiene así como una inspiración. Muy linda. Que va hacia el pasado, pero también va hacia el futuro, ¿no? En la ropa, así muy lindo. Y yo lo invito a usted a que vaya. Ah, ya tiene el micrófono ahí. Sí, está ahí. Ok, sí. Entonces deja este por acá. ¿Qué agarra primero? ¿Guitarra? Primero guitarras. Muy bien. Yo mientras lo presento. ¿Cómo se llama la canción, Caroso? Belgrano Misión. Ahí está, tengo entonces. Nos preparamos para escuchar, ¿sí? Un placer que esté Caroso Sueta aquí en Taco Punta, muy bien acompañado por Eva Luna, por Nerina. Llega entonces el momento de escuchar Belgrano en Misiones. Sangre y muerte, y partieron a los montes, cabalgando convicciones más allá del horizonte, con rumbo de las misiones, atravesando pantanos, pastizales y anchos ríos, días al sol, noches de frío, y hasta aquí llegó Belgrano. En las tierras misioneras, acampando en Candelaria, legislo con fe sincera por la gente originaria que adhirió con alegría al ideal de independencia, de respeto y de decencia que en guaraní la verdad no tiene precio. Un pueblo culto jamás podrá ser esclavizado. Le creyeron de rodillas, pero en suelo paraguayo iba esparciendo semillas del sueño grande de mayo. Y en ambos lados del río la libertad
floreciente perfumaba el continente, aromada en amoríos. Quedó un mito redoblando su tambor en Tacuarí, una luna iluminando la sombra de un sarandí, y en las tropas que regresan va Andrés Guacurarí. De Iguazú hasta las Malvinas, del mar a la cordillera, tu nombre nuestra bandera, celeste y blanca, Argentina. Manuel José Joaquín, del corazón de Jesús, Belgrano. Cuentan que fuiste un paisano de diminuta apariencia, originaria la esencia de tu linaje pagano. ¿Qué importa dónde naciste ni tu nombre verdadero, si el destino que elegiste fue el más fiel, el más certero? Andresito, Andresito libertario, misionero y guaraní. Cuando la patria nacía, fue artiguista la utopía, Rubichaguacurarí. Destacan su figura encumbrados idearios de amor revolucionario que agigantan su estatura e nos inspira e nos guia a fama da sua bravura, luz clara de um novo dia para um sonho que ainda dura. Aratiguinha, visionário Abaete Catipurú. Este acero inolvidable, tu memoria perdurable, Chondaro Guacurarí. Y al ocaso mala suerte, prisionero y desterrado, vencido, estigmatizado, porque es la voz del más fuerte la que relata la historia de los que ganan las guerras y se apropian de la gloria, las riquezas y las tierras. Andresito, Andresito legendario, Chapucay, Aguachú. Flame la bandera de tu invencible quimera, Manduarapure. Que flame la bandera de tu invencible quimera, memoral e inmortal, Rubichaguacurarí, Andresito Guaraní. Gracias, gracias, gracias. Hermosa, hermosa canción, la melodía, bueno, todo. Gracias, Caroso, por tu paso por Taco Punta. Gracias, Luna, Nerina, un placer. Bueno, para nosotros es muy especial, además la responsabilidad de esta temática. Así que quiero agradecer también a Marinoni, a Luis, porque nos tuvo en cuenta para esta oportunidad. Para nosotros es muy importante. Más que atinado, más que atinada la elección.